Ya. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos, pero sobre todo estar aquí presentes para escuchar su palabra. El Señor nos habla cada día en nuestras vidas. La palabra de Dios, acuérdense, es para los que son cristianos, los que verdaderamente siguen al Señor Jesús de muchas formas. ¿Cómo digo de muchas formas? Pues entregando su vida, negándose a sus placeres, negándonos a nuestro bienestar a veces, y sobre todo a veces negándonos muchas veces a deleitarnos en nosotros mismos primeramente. Y a veces nos cuesta, hermanos, claro, nos cuesta, todo de ello un sacrificio en la vida. Pero qué mejor agradecimiento, que no por solamente estar aquí, ¿verdad?, sino agradecerle porque nos dio salvación y vida eterna, que nos rescató de algo bien, pero bien tremendo, que es la muerte espiritual, hermano. Nos dio salvación para que hoy usted y yo podamos estar aquí, serle agradecidos, poderle dar gracias al Señor por todo lo que hace. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana porque eres maravilloso, poderoso. A ti sea toda gloria, toda honra. Estamos en tus manos, Señor, para darte, Señor, a ti, Señor, Padre amado, Señor, la honra siempre de Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Gracias porque nos hablas cada día, Señor, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas ver, Señor, lo que en un tiempo en la iglesia, en aquellos tiempos, cuando predicaba Pablo, Pedro, Señor, a veces pensamos, miren lo que va a venir, y ya estaba en ese tiempo, Señor, los falsos maestros, falsos profetas, Señor, falsos ministros, Señor, que trataban de engañar al pueblo, Señor, y que muchas veces, desgraciadamente, el pueblo se iba en pos de ellos y se olvidaban de su Dios. Pero gracias, mi Dios, porque nos haces recordar, Señor, que tú eres el único que pagaste el precio por nuestras vidas, dando a tu Hijo en esa cruz, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro. Perdón, 1 de Pedro 4:12. Ya me quiero ir a la segunda. 1 de Pedro 4:12. Y bueno, continuando con este tema muy importante. Acuérdense, es el neopentecostalismo número 3. Y muchos dicen, hermano, ¿qué es el neopentecostalismo? Pues lo dicen nuevo, ¿no? Acuérdense del pentecostal tradicional, ¿verdad? De muchas iglesias que se llaman así porque creen en el Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo aún en las iglesias. Y que me decirles, sí, creemos en la Trinidad también nosotros, creemos en el Señor Jesucristo. Pero algo bien importante, hermanos, el neopentecostalismo, acuérdense, son cosas extrabíblicas y enseñanzas nuevas que traen a la iglesia. Fíjese, enseñanzas nuevas, doctrinas nuevas que vienen ahora sí que primeramente ser lo básico, cuando lo principal debería ser la palabra de Dios. La estructura de nosotros es la palabra de Dios, nuestra roca, ¿verdad? Como dice la Escritura, fundamentarnos en la roca que es Jesucristo, mi hermano. Muy importante. Pablo, Pedro lo escriben aquí, hay que estar atentos. Juan, en los últimos días dice, vendrán muchos falsos maestros. ¿Cómo los vamos a reconocer, hermanos? ¿Cómo vamos a saber qué es? Y usted dirá, hermano, pero si aquel hace milagros, hace prodigios, saca demonios, dice también. Pero como ya hemos visto este tema muchas veces, ¿verdad? Se los he enseñado. ¿Un cristiano puede volver a tener demonios, digo yo, si es un verdadero cristiano? Muchas veces se cree esa tendencia de que hay que hacer guerra espiritual porque los hermanos están poseídos. Hermanos, dice la Escritura que Jesucristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Entonces muchas veces se confunde. Acuérdense que estábamos hablando, ¿verdad?,
de lo que era la prosperidad, la confesión positiva, estos hombres, ¿verdad? Ahorita le voy a dar más nombres donde, ¿verdad? De dónde vienen estas. Acuérdense, vamos a ver un poquito, dice, acuérdense de lo que le hablé de la iglesia Lakewood, the Church. Es una iglesia, dice, de las principales iglesias carismáticas, vean, reconocidas internacionalmente y promotora del movimiento de la palabra de fe. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, ahora sí, como quien dice, esto es una pirámide, es un hilo que van siguiendo todos. Ustedes reconocen, o ustedes pueden ver, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias, usted va a iglesia tras iglesia que lo invitan o visita, o usted escucha, usted ve, y todos traen la misma música, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma música, la misma moda, tendencia que va siguiendo. Lo más nuevo, ¿no? El último, ahora sí como dice, lo último, la moda de los CDs cristianos, ¿verdad? Que ya sacó el fulanito uno, ya empiezan a sacar la canción, que ya sacó el otro. Nada se diferencia del mundo, hermano, déjame decir. Pero eso sí, no tienen para dar en la iglesia, pero para comprarlo, pues ahí están corriendo y te lo encargan, ¿no? Ahora con la tecnología que tienen ahora ya te lo descargan de ahí, pues luego, ¿no? No, ¿verdad? Imagínense, entonces, en vez de enfocarnos en la palabra, y desgraciadamente hoy en día esos, ¿verdad? Aparte de televangelistas que hay, son estos, ¿verdad? De la música, usted ve los conciertos, ¿no? Lo puede ver en YouTube donde sea tremendo, ¿no? A veces llevan más que hasta un mundano, ¿no? ¿Cierto o no? Porque dicen que los cristianos somos muchos, dicen. Sí, son muchos para estar en un concierto. Pero ¿cuántos de esos muchos se niegan a sí mismos a sus placeres? ¿O hay un cambio en sus vidas? Hermanos, por eso es importante. Y vimos un poco de eso, ¿verdad? De lo que es de Kenny Hagin, ¿verdad? Kenny Copeland, todos esos hombres que empezaron en los años 50, 60 a ver este movimiento de fe. Que si tú no eres sanado, que si tú eras pobre es porque no tienes fe. Tú tienes que confesarlo, declararlo y decir que lo tienes ahora. Fíjese, ¿no? Ahora está nuestro Dios, nuestro Creador, a las órdenes de nosotros. Cosa que no es así. El Señor, ¿verdad? Deberemos dar reverencia y ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero vamos a tomar aquí, para antes de empezar aquí, Primera de Pedro 4:12 dice así la escritura: queridos amigos, no nos sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Fíjese, ¿no? Los cristianos, fíjese, aquí me hago una pausa, ¿no? También este hombre decía, tú ya no tienes derecho a sufrir, a padecer. Estos hombres de la confesión positiva, de la prosperidad, de la confesión de fe, te dicen, tú ya no tienes derecho a sufrir, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Pero la escritura es clara, hermanos. Pedro, Pablo, ¿verdad? Todos esos hombres que predicaron, ¿verdad? Sus apóstoles, con la excepción de Juan, todos ellos padecieron, no por malhechores, sino por predicar a Jesucristo. Aún aquel mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Que clamaba a la voz en el desierto, dice, ¿dónde cavó su cabeza? En una charola. Y no es porque era fanático y que dije, no, es que estos son bien fanáticos, ya son bien extra religiosos, ya no, son de... Eso es lo que pasa con las religiones allá en el Medio Oriente, mi hermano. Esos hombres son capaces de ponerse unos explosivos y morir por su Dios. Y ellos piensan que están haciendo algo bien. O como aquel que dona a ciertas personas muchas cosas y dice, yo ya estoy bien delante de Dios porque yo ya doné mis alimentos, yo ya doné ropa, yo ya estoy bien delante de Dios. Cosa que no es así, hermano.
Entonces estos hombres dicen, si tú estás enfermo, si tú estás pobre, es porque no tienes fe. Te hace falta la fe. Pero sobre todo te hace falta confesarlo. Te hace falta hacerlo tuyo. Cosa que la Escritura no nos enseña eso, hermanos. La Escritura nos dice que si estamos padeciendo, que no sea algo extraño para nosotros. Ay, ¿cómo es que sufro yo? Pues soy cristiano, yo ya no debería de sufrir. Pero ¿quién le dijo eso? Y usted y yo ya no tenemos que sufrir. Porque dice, no, es que ya Cristo lo pagó todo en la cruz. Ahí fue a dar su vida por mí. Hermano, ¿cómo va a haber un crecimiento en su vida si usted, ¿verdad?, no le suceden cosas para poder buscar a Dios? No es que Dios venga y lo tiente, hago la aclaración, no es que Dios se deleita en hacerlo sufrir, como muchos piensan. No es así. Dios, en el transcurso de nuestra vida cristiana, la misma oración de Jesús decía, ¿verdad? Si se acuerdan, no te pido que los libres del mundo, que los saques del mundo, perdón, sino libres de qué? De todo, del mal, hermanos. Él dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos, ¿qué? Del mal. Todas las tentaciones, las pruebas van a venir a su vida, claro. Vamos a ser probados, hermanos, para ver realmente de qué estamos hechos, si realmente seguimos a Jesucristo o nomás lo decimos de boca, mi hermano. Y dice aquí Pedro, dice, como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas nos hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Wow. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. 14. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Quién reposa sobre nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre sus hijos, sobre aquellos que son justos, mi hermano. ¿Y quién es el justo? El que no se alegra en la injusticia, el que se mantiene santo para el Señor, el que le busca como de día, como de noche al Señor. Pero desgraciadamente estas nuevas enseñanzas que vienen saliendo y que desgraciadamente se van cada día metiendo a las iglesias sin haber un discernimiento, sin haber irlo y llevarlo ante la palabra del Señor, porque ahí está todo, hermanos. Medirlo con la palabra del Señor. Desgraciadamente adoptan esas enseñanzas, adoptan esas nuevas, ¿ya?, como dice, esos nuevos movimientos, esas nuevas clases, ¿verdad? Y entonces te empiezan a hablar ¿en dónde? ¿A tu espíritu o a tu sentido? ¿Verdad? Vamos a ver un poco aquí, dice, vamos a pasar ahora, dice, los demonios dentro de los cristianos. Fíjese, ellos creen esto, dice, ellos enseñan que a unos cristianos que llevan una vida en santidad y que están bautizados con el Espíritu Santo pueden llegar a ser endemoniados. Eso los hace depender de quién, del que está enfrente. ¿Por qué cree que usted muchas veces en las iglesias dicen, si dice la Escritura tan clara, orar los unos por los otros? Pero no, a veces se nos enseña de, no, yo voy a esperar que el pastor ore por mí. Como que si el pastor estuviera más por allá, o si estuviera diciendo el Señor, pues tienes que hacer esto, ¿no? No. Muchos dicen, no, voy a orar para que mi hijo pueda venir a la iglesia. Pero lo dice el pastor, porque el pastor tiene un poco más de como diciendo palanca. No, el pastor no tiene palanca ni nada. Esas son las creencias, las tendencias. O le voy a decir que ore por mí porque quiero dejar de tomar, hermanos. Somos cristianos. Quiero dejar de fumar, dice. Pues, ¿quién tiene que dejarlo? Porque déjeme decirle, hay cosas que se arreglan con la oración.
Pero hay cosas que tenemos que arreglar nosotros de nuestras vidas, ¿verdad? Sacarlo, dejarlo, como dice la Escritura. Desechar de nosotros todo lo que no le agrada a Dios. Hay cosas que sí se arreglan con la oración, con la palabra, pero también hay cosas que se arreglan con sabiduría, hermanos. Por eso es importante. Entonces viene y dice, ore, porque dice, ¿verdad? Yo creo que si usted ora por mi hijo, por mi hija, ella va a poder acceder o va a poder venir a la iglesia. ¿No? Muchos dicen, mi niño, dice, no pueden ver nada en la televisión, cosas mundanas porque él es cristiano. Ay, hermano, ¿quién dijo que su hijo era cristiano? Su hijo toma la decisión cuando tiene consentimiento y sabe lo que ya hace. Si hay a veces niñitos de 7, 8 años que dicen, ay, mami, otra vez voy a ir a la iglesia. ¿Por qué siempre a la iglesia? Dice. Fíjese, pero uno tiene que enseñar los valores, las enseñanzas de la palabra. Pero va a llegar un día el que el muchacho va a tomar su decisión. Y muchos también creen, no, es que es el hijo del pastor, tiene que andar recto, tiene que andar bien. No, hermanos, aquí no hay preferimiento de Dios. Aquí todos pasamos, ¿verdad?, pruebas y circunstancias. De cada quien diferente, porque somos tratados a veces diferentes. Pero ¿quién dice usted que no va a tratar el Señor con usted? ¿Somos sus hijos? Pues lo va a disciplinar, déjenme decirlo. ¿O cuántos de aquí de sus hijos los deja hacer lo que quieren? Los que ya tenemos. Llega un día de que ya llega y dice, ya, párale. Ya vamos a estar ahí tanto aguantándole sus berrinches, sus pataletas, ya. Le pones una disciplina, ¿no? Así es el Señor con nosotros, cuando ve que nos estamos haciendo cosas que no le agradan. Y dice entonces estos, por lo que durante sus reuniones, inducen a sus feligreses a vomitar para expulsarlos. Dice. Los neopentecostales consideran que la ira, la tristeza, la gula, pues, la gula, comer mucho, la pereza, envidia, rencor, mentira y enfermedades corporales son demonios que pueden poseer a los cristianos. Fíjense. Cuando dice la Escritura, quítese pues de vosotros, ¿qué? Toda ira, gritería. Ahí está, hermanos. ¿Por qué entonces? Y fíjense esta gente lo que es enseñada así. ¿Qué tienen que hacer? Vomitar. Para que el demonio pueda ser expulsado. Por eso es que usted ve iglesias que se salen de control y parecen, eso no es una iglesia. O empiezan a ser como animales. Parecen iglesias, en vez de iglesias parecen de centros de espiritismo. Y entonces, ¿por qué cree que la gente fe? Porque ahora, hoy en día, mire, usted lo puede ver donde sea. Usted le invita a la gente y te invita a la iglesia, no, dice, para ser como esos locos que yo veo en internet. ¿Por qué cree que hoy en día la gente se va mejor cada día? Dice, yo no creo en nada. Yo no creo ni en tal religión, porque yo sé, dice, y luego lo catalogan así. Todos son unos hipócritas, dice. Dicen amarse, dice, pero se puñalean, dice. No, dice, si usted viera ahí como... O luego hasta le dicen, no, yo iba, o mi tía me contó, iban allá, para que vean cómo la botaron a la pobrecita. Y dice que lo aman. Entonces la gente hoy en día ya no cree en nada de eso, hermano. ¿Por qué cree que cada día es más difícil hoy en día? Pero si le traigo un evangelio donde le digo, ven, Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a dar todo lo que necesitas. Estamos dando algo que no es correcto, hermano. O ven, confiesa, di estas palabras y al irte tú ya eres salvo, porque si te mueres allá en la esquina, pues ya te moriste, pero ya eres cristiano. No, déjame decirte que no. No es así. Tiene que haber un cambio en la vida de cada ser humano. Un cambio de verdad. ¿Verdad? Entonces, esta gente mantiene engañada, desgraciadamente, a estos feligreses, como se les dice aquí. O muchas veces hasta simpatizantes, hermanos. ¿Cuántos hoy en día a veces
como decía la hermana el viernes en la predicación, muchos dicen, no, yo voy a la iglesia pero porque me gusta. Ah, pero el cristiano, no, porque me gusta, dice. Porque me gusta cómo dan la palabra, dice. Porque son bien buena onda los que van allí, se reúnen ahí. No, tenemos que realmente decir, no, sí, soy cristiano. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que no nos avergoncemos por ser, ¿qué? Cristianos, hermano. Que vamos a ser vituperados, vamos a ser. Por causa del Señor Jesús, pues alegrémonos, gocémonos. Que te digan que eres un falso, pues eres un falso. Dícele al Señor en su palabra, ¿verdad? Por nuestros frutos nos vamos a conocer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, imagínense. Entonces imagínense, ¿verdad? Y esto se llama demonios dentro de los cristianos. Entonces hay una denominación así en iglesias. En vez de darle la escritura y decirle, tú tienes que dejar de pecar, ¿verdad? Tú tienes que dejar, ¿verdad? Si uno dice, hermano, ora por mí porque estoy muy gordo, quiero bajar de peso. ¿Quién tiene que dejar de comer? Pues el gordo, ¿no? Pues imagínense. No puede, como yo puedo venir y decirle, Señor, ora por mí, el pastor ora por mí porque quiero. Uno tiene que dejar de comer. O el que dice, muchas veces oigo este caso, quiero dejar de pecar. ¿Por quién es el que tiene que dejar de pecar? Uno mismo, el que viene a decir. No porque llore por ti, te ponga las manos, tú vas a dejar de pecar. Tú eres el que tienes que haber un cambio. Tienes que consagrarte para Dios. Imagínense. Entonces, mira, los neopentecostales consideran que la ira. ¿Y cuándo dice la Escritura? Quitar de vosotros toda ira, todo enojo, la tristeza. Tú no debes estar triste, hermano. Siempre alegre, contento. Y las aflicciones a veces que no. Fíjese. La gula, lo que les dije, comer mucho. Eso quiere decir gula, comer mucho. Comer de lo... Ahí le están diciendo, ¿no? Pues, comer de más. La pereza. Hermano, ahora por menos que se me quite el sueño, porque ya no me duerma en la iglesia. Dice, no, pero... reprende el espíritu de sueño como que, caramba. No, a lo mejor dice, el hermano trabaja y llega a su casa a 2, 3 de la mañana. Lo entiendo. Pero aquí imagínense que se duerme a las 7 de la noche, de las 8 de la mañana, de la noche, perdón. Y se levanta a su hora y llega a la iglesia y está ahí, cabeceando. No, hermano. Esa es la pereza que sí tienen ellos. Hay gente que usted ha visto, hermano, que están leyendo la Biblia y como que le gusta que se la lean, pero no le gusta leerla. No saben. ¿Por qué creen que entonces les hablan cualquier cosa desde los púlpitos y amén, amén, sin discernir, sin saber lo que están hablando? Él dice amén, amén. Y les dicen, pasen enfrente porque quieren que vomiten. Y va y hasta se mete el dedo para que vomiten. Imagínense. No, así, hay casos así, hermanos, imagínense. ¿Por qué? Porque están tratando de expulsarle supuestamente ellos los demonios. Hablamos, ¿un cristiano puede tener demonios? Lógicamente usted va a la Escritura y no. Y es que dice, no, es que hermano, es que el Señor ahí, el que está en la Escritura, donde el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Que vino y limpió y otra vez metieron. Sí, pero ese no cambió su vida. Siguió siendo el mismo. Claro, el Señor quiere venir a limpiar tu vida, pero desgraciadamente uno es el que la sigue ensuciando por no haber un cambio. Entonces imagínense, un verdadero cristiano, por eso le digo, cuando ya son cristianos, pues yo lo he visto, cuando van y se bautizan, empiezan como cocodrilos a aventar así el agua y como, caramba, digo yo, como que si el demonio ya estuviera saliendo o algo así, o quemándose, ¿no? Son cosas, ahora sí como digo, ya extras, hermano, que desgraciadamente porque ve uno ya o le dicen tienes que hacer así, imagínense, la envidia. Ahora que con un vómito, ¿usted cree que va a salir la envidia? ¿Quién tiene que quitarse eso? Nosotros, hermano. El rencor. Ay, la misma Escritura nos dice, hermano, que nos debemos de amar los unos
a los otros. La mentira. ¿Quién tiene? ¿Usted cree que por vomitarse va a dejar de mentir? Y esas prácticas, hermano, que desgraciadamente están en la iglesia. Y enfermedades corporales, imagínense. Dice que son demonios que pueden poseer a los cristianos. Imagínense nada más. Por eso es importante, hermanos, esto de los demonios, ¿verdad? Dentro de los cristianos, ya les di una enseñanza. Quedó claro para nosotros, ¿verdad? Usted es nacido de nuevo. Dice que si usted es nacido de nuevo, una nueva criatura es. El Espíritu de Dios está dentro de usted. Aquí lo acabamos de leer también. Entonces, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios y el demonio adentro de usted? ¿Que hay gente poseída? Claro que sí, no. ¿Que hay gente endemoniada? Lo vimos en las Escrituras con el Señor Jesús. ¿Verdad? Como el endemoniado ganadero, acuérdense. Estaba endemoniado. Estaba bien endemoniado, imagínense. Si al mismo Jesús le decían, tú echas demonios porque tú tienes demonios, le decía. Imagínense. ¿Creemos en la sanidad? Claro, esperamos en su perfecta voluntad, mi hermano. ¿Creemos en los milagros? Claro que sí. ¿Tenemos fe? Claro que sí. Porque dice que todo aquel que tiene fe se purifica, ¿verdad? Así mismo en el Señor. ¿Cómo la ven? Los hermanos. Dice otro, embriagamiento con el Espíritu Santo. Otra de las, fíjense, también llamado vino nuevo espiritual, así que por si por ahí conocen una canción que hay vino, quién sabe qué, ahí ya se las van por ahí, ¿verdad? Ya se saben de qué canción les hablo. También para que digan, esos son pentecostales también, para que no vayan a decir. Pero nos gusta a veces la música, ¿no? Y nos dice, ay, ¿qué tiene de malo, no? No, hermanos, mientras hable del Señor, no. Pero desgraciadamente estos nuevos cantantes ya no lo hacen con ese propósito, lo hacen con el propósito de ganar dinero. O dígame cuántos vienen y dicen, ¿cuánto necesitas? Y 10 gratis te voy a dar. No están las famosas librerías cristianas, que son cristianas, pero mira, tienen todo, usted va y encuentra todo el neopentecostalismo, libros, CDs, infinidad de cosas, hermano. No, muchas veces pienso, mi casa y yo la serviremos a Jehová, ponen en su casa, pero viven como gatos y perros. Por tener un versículo en tu casa, tú dices, ya, yo soy cristiano, ya, mi hogar reina la paz. Aquí, o dice, aquí reina la paz, ¿no? Y lo que siempre hay volando sartenes, ¿no? ¿Verdad? O de nada le sirve ungirla y sacarle, ah, hermano, ya, eso ya lo entendimos bien, claro. A veces te llaman, ¿no? Hermano, voy a abrir el 99, ay, únjamela, ¿no? Además falta ponérselo, hermano, y ir aventando ahí, ¿no? El aceite. Eso no tiene nada que ver, hermano. También el curita lo hace. Va y bendice la venta unos chorritos de agua ahí, ya, ¿listo? Cáigase en eso. Un 200, ¿no? Ya está bendecido su hermano. No es así, hermano. Va a ver, el cambio lo tiene que hacer uno. Vivir para Dios, vivir para aquel que rescató nuestra vida. Dice esto, del embriagamiento con el Espíritu Santo, también llamado vino nuevo espiritual y borrachera del Espíritu Santo. Está basado en Efesios 5:18. Vamos a ver qué dice Efesios 5:18. Vamos diciendo, ay, ya no vamos a ir, claro, vamos, Efesios 5:18. Yo lo voy a leer todo del 15 al 20, y ahí está bien claro, dice, vivir por el poder del Espíritu.
Bueno, en la traducción de Reina Valera dice andar como hijo, ¿no? También tiene ahí, andar como hijo. Dice así la escritura. Así que tengan cuidado de cómo viven. Yo por eso estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. Ve ahí, que le saquemos, ¿qué? Provecho a estos días malos, hermanos. ¿Quién le dijo que no iban a venir días malos? Y en los últimos tiempos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. 18. No se emborrachen con vino, porque eso solo les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, ve ahí, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor. ¿En dónde? En el reggaetón. No, dice, en su corazón. Fíjese, o buscándote la música del que ya sacó el nuevo CD. No. Y den gracias por todo a Dios el Padre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice en el 18? No se emborrachen con ¿qué? Con vino. Porque siempre está, hermano, es malo tomarse una copita de vino. Es malo tomarse una cervecita. Ahora usted póngase a pensar en usted mismo. Porque yo le puedo decir, no es correcto. Pero usted analice su vida y dígale, ¿le agradará a Dios que yo haga estas cosas? ¿Que soy una nueva criatura? Mira, y vienen cosas de tú abstenerte. A lo mejor tú dices, hermano, es que antes de venir al Señor, como dicen en México, cómo me gustaba pistear, hermano. ¿Verdad? O como traducido, cómo me gustaba tomar. Dice. Pero ahí está, hermano. Si el Señor vive en ti, mora en ti, tienes que dejar eso. Por eso aquí nos dice no, ¿verdad? No se emborrachen con vino, porque eso solo les arruina. ¿Qué? Dice ahí mismo está, la vida. Yo creo que muchos de ustedes, a lo mejor conocidos, ¿verdad? Yo donde vivía, 2 señores, hijo y padre, se morían por tomar tanto alcohol, así como quien dice. Les destruyó la vida. Y nunca quisieron, y nunca dejaron de tomar. Fíjese, ¿no? ¿Y qué pasó al final? Pues se arruinó su vida, se acabó. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, dice ahí. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿De dónde sale la mejor alabanza, hermano? De tu corazón. ¿De dónde sale el mejor agradecimiento? De tu corazón. Ahí tú le dices al Señor lo que sientes. Y le dices, gracias Señor por todo. ¿Verdad? Voy a hacer un compromiso de dejar esas cosas que no te agradan a ti. Pero hasta hay cantos de que hay bien y que no. Pues incitas al pueblo de que y muchos dicen, ¿qué? Aquí hay vino. No, hermano. Ser llenos de tu espíritu. Es lo único que queremos. Y ya no está diciendo cómo. ¿Cantando qué? Salmos. Fíjate, le está diciendo cantando salmos. No, cántate el CD de no sé quién. Cántate la canción que está de moda. Dice, canta salmos. ¿Qué cantas? La palabra, mi hermano. Dice, e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y debemos darle gracias a quién? A nuestro Creador. Entonces, fíjense, entonces ellos toman este versículo como diciendo, de ahí dice. ¿Por qué? Dice, durante esta manifestación las personas se encuentran en trance, imitando a borrachos. Y si te lo has visto, ¿no? Que se dan una sotadera y se dan 2, 3 vueltas y que empiezan a balbucear y a hacer cosas, imagínense, ¿no?
y cometiendo acciones que causan vergüenza, como lo hacen las personas que están ebrias, tales como eructos, caídas y hablar como borrachos, dice. Fíjese, ¿eh? Entonces, imagínense todas esas cosas que usted cree que le agradan al Señor. Yo creo que no han leído donde dice también, ¿verdad? No nos embriaguéis, ¿cuál? En el vino dice, en el cual hay de disolución, dice, ¿verdad? Sino más bien ser llenos de ¿qué? Del Espíritu. La misma escritura dice, no nos embriaguéis, ¿eh? ¿Ya? Porque cuando una persona está ebria, no está en sus cabales, hermano. Pero esto, mire, imagínense, hacen imitando, por eso dice aquí, imitando como si están borrachos y están llenos del Espíritu. Y vuelvo al tema, está como este tipo, ¿no? El Carlos Lunes lo dijo así. Dice, mire cómo están estos borrachos, llenos del Espíritu. Mire cómo andan. Y se andan dando de marometas y andan. Y el pueblo contento. Y al rato usted lo ve como si no. Balbuceando. Por eso imagínense. Por eso dice cometiendo causas de vergüenza. ¿Y qué hace un borracho, hermano? Pero sí, ¿qué hace cuando usted ve un borracho? Empieza a hablar puras cosas que no tienen sentido, empieza a buscar pleito, empieza a hacer cosas que ya no están en sus cabales. Entonces, y esto es lo que hace supuestamente una iglesia. Dice, están ebrias, tales como eructos, caídos, y hablan como borrachos. Y dicen, está lleno del Espíritu. Cuando empiezan a hablar así. Usted es su pasador de qué espíritu es de la palabra. Santo. Y esta otra también, ¿verdad? Restauración, dice, del tabernáculo de David. Fíjese, por eso dice aquí, restauración del tabernáculo caído de David. Y este es muy famoso por un, también el evangelista, Guillermo Maldonado, Sí, por eso esa canción ahí, y como está de moda, y pues ahí va la borregada también. A veces por eso escuchan, porque es el ritmo de la música. Yo le voy a decir, sí, a mí me gusta cosas a ver, pero pues decirle, le digo, Señor, ¿por qué? ¿Quién es el que tiene que dejarlo? ¿Quién tiene que dejarlo? Uno. Pues dígame aquí cuando estábamos alabando hace rato, tampoco hay un reggaetón, o hay algo así, no, hermano. Cantar salmos de himnos, dice, a su nombre. Cantaron una canción que dice, el Señor es mi pastor. ¿Y dónde está ese? El Salmo 23. Imagínense entonces. Queremos agradar el corazón de Dios, hermano. Pero hoy en día te dicen las mismas estas iglesias, es que ustedes están bien atrasaditos. No van en la actualidad. Ellos van como va el sistema del mundo, hermanos. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Verdad? El mismo Dios le dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque ellos dijeron, no queremos andar en tus caminos. ¿Qué nos dice la Escritura también? Regresar, dice, ¿a dónde? A las sendas antiguas, a su palabra, hermano. Muchas veces no hacemos eso. Queremos andar como anda aquí en lo nuevo, dice. Ahorita le voy a dar uno ahí para. Yo sé que a lo mejor muchos se van a enojar por sus becerritos, pues no modo. Le vamos a tocar sus becerros que hicieron de oro, pero pues. Ahí va, dice. Se basan en Hechos 15:15. Vamos a ver qué dice en Hechos 15:15, por favor. Eso es importante, ir a la Escritura. Ya confrontamos la Escritura con lo que dijeron aquellos de la borrachera, nada que ver,
Acuérdense que estaban en un concilio, estaban en el concilio en Jerusalén, los apóstoles. Acuérdense, porque muchas veces tomamos el contexto sin saber qué onda dice, qué pasa, ¿no? Usted lo va a leer, pero vamos a leer aquí más. Ahí se lo dejo de tarea, Está hablando también de la conversión de los gentiles, Ok. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos mejor. Dios más específico. Dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes, ve aquí, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ve ahí. O sea que Pablo y Bernabé estaban diciendo, aquí algo chueco, ¿no? Fíjense. Juntos con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, a quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Le contaron por alegría de todos que los gentiles también se convertían. Imagínense, ¿quién es aquel gentil? ¿No? Pasamos a incluirnos a nosotros, acuérdense. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta, ve aquí cómo lo describe, de los fariseos, se pusieron en pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Fíjense aquí, Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, vea, todo se toma, no de que ya aquí vamos a... No, lleva su tiempo, dice. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Pedro, hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudiera oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo, tal como hizo con nosotros. ¿Verdad? ¿De dónde era Pedro? ¿De dónde eran ellos? Judíos. Acuérdense, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio, ahí fíjense, de la fe. Miren. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Fíjense, y desgraciadamente hago una pausa aquí. Hay iglesias donde dicen, no, tienes que circuncidar. Así lo dice la ley. Y dicen, ¿usted qué dirá? Nosotros ya no, sí, tenemos ley. La ley de Dios tiene que gobernar nuestra vida. Fíjense, Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia, ve aquí lo rectifica Pedro, no merecida, que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales y milagros y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Ve ahí. Cuando terminaron, dice, Santiago, ahora es Santiago, se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles. Acuérdense, para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la caída de David, reconstruiré sus ruinas y restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluido todos
los gentiles. Todos los que han llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, vea lo más importante, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues de esas leyes de Moisés se ha predicado todos los días, desde descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Aquí Santiago se para en pie y les dice: el Señor ha dicho, ¿verdad? Así como los profetas dijeron, después yo volveré y restauraré. ¿Quién es el que va a restaurar? Jesucristo. Y si usted puede oír ese canto que sacaron estos, dicen que ellos son los que van a restaurar el tabernáculo de David. Fíjese, por eso es importante eso. Y restauraré la caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto, vea aquí dice, de la humanidad busque al Señor, incluido todos los gentiles, todos los que ha llamado para que sean míos. El Señor dice, ha hablado. Vea, entonces estos dicen aquí, dicen ellos, se basan en este versículo de Hechos 15 al 17, para decir que la forma de la adoración de la iglesia ha sido restaurada. Esta restauración es a través de la danza. Vea, fíjense, en donde a los movimientos y colores de las cintas que cuelgan de los panderos son bendiciones para las iglesias. Muchas de estas iglesias también usan el shofar o el cuerno del carnero durante sus momentos de adoración. Fíjese, en aquel tiempo, si usted, mi hermano, le hago una pregunta, ¿sabe para qué se usaba el shofar? Para convocar, fíjese, había para reunión, había para la guerra. Imagínense, entonces, muchas veces, que vamos a hacer guerra espiritual, dicen, y van con el shofar en las calles caminando muchas veces, dicen, no, vamos haciendo guerra espiritual. Mis hermanos, ya hablamos de la guerra espiritual. Fíjense. Y entonces muchas veces dicen, con la danza, hermano, dice, ¿por qué le digo de esto? Porque son movimientos, te lo voy a dar, toda la clase de movimientos que están relacionados con el neopentecostalismo. Le voy a dar unas pocas para que no se me vaya. Fíjese, estas son la danza israelí, encuentros de visión G12, estos son, teología de la prosperidad, doctrina de la guerra espiritual, movimientos apostólicos y proféticos. Fíjese, iglesias y ministerios neopentecostales que están relacionados. Iglesia Evangelio Pleno del Yodo, Corea del Sur. Lakewood Church, Estados Unidos. Iglesia de Dios Ministerial Jesucristo Internacional, Colombia. El Rey Jesús, Estados Unidos. Hillsong, Australia, me gusta mucha música de eso. Iglesia Evangélica de Salem, en España. Pueblo de Alabanza, Estados Unidos. Misión Carismática Internacional, Visión G12, Colombia. Y Centro Mundial de Avivamiento, Colombia. El Rey Jesús, ¿saben cuál es eso, verdad? Relacionado con el Maldonado, acuérdense, Entonces imagínense, entonces eso se van haciendo una cadenita, ¿verdad? Y desgraciadamente, miren, van incluyendo ya a las asambleas de Dios. En un tiempo todo eso, ¿no? Que estaba separado. Pero al traer sus nuevos movimientos, como dicen ellos, al traerle algo nuevo a la iglesia para que se haga un despertar y se haga un avivamiento, dice, y ya pueden ser alguien, dice, y vivan como cristianos verdaderos, dicen ellos. Pero hermanos, aquí nos dice, vimos en el Hechos, dice Santiago, mejor digámosles de lo que tienen que alejarse.
que es del pecado, de la inmoralidad sexual. Mire, el Señor, cuando estaba y iba a ser entregado, dijo: este templo va a ser derribado en 3 días. Y yo lo construiré. Perdón, va a ser derribado y yo lo construiré en 3 días. ¿Cómo? Dice, lo vas a construir en 3 días. Si esto tomó años, le dice. Y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Él se estaba refiriendo a un nuevo templo. Y ese templo somos usted y yo, los que somos, ¿ya?, nacidos de nuevo, los que de verdad seguimos al Señor. Porque muchos, miren, en las iglesias, ya le dije, puede haber simpatizantes, pueden creer ser cristianos, pero su vida habla de 1000 maneras. Muchas veces no hay un cambio en nuestra forma de hablar, en nuestra actitud. Claro, como nos enojamos, sí nos enojamos todos. De repente se te salen palabras que no deberían salir. Pero un hombre que dice: ay, Señor, perdóname, ¿no? Porque tengo que haber un cambio en mi vida. No puedo seguir siendo el mismo. ¿Cuántos cristianos a veces son 20, 30 años, siguen siendo los mismos? Gritones, cosas maldicientes dicen, y en fin, y se creen cristianos, hermanos. No se engañen, no nos engañemos. Fíjense, son 3, les di 3, ¿verdad? Acuérdense, demonios dentro de los cristianos, supuestamente ellos, ¿verdad? Embregamiento con el Espíritu Santo, restauración del tabernáculo caído de David, dicen ellos, ¿verdad? Dice, en las reuniones, dice, de los neopentecostales, por lo general, las predicaciones son más livianas y mezcladas con chistes. Fíjense, evitando utilizar la hermenéutica y homilética, como los pentecostales tradicionales, dicen. Con frecuencia alegorizan las sagradas escrituras. Siempre tratan de no predicar con respecto a temas teológicos como el infierno, el pecado, vean, ¿verdad?, con el fin de no crear en sus feligreses cargos de conciencia. ¿Cómo la ven? Y no lo he oído para decir: ¿cómo le vamos a hablar así a la iglesia? Se puede ir a la iglesia. ¿Cómo vamos a lastimar a las ovejas? ¿Sabía usted que en el tiempo aquel de Israel, ¿verdad?, los mismos pastores terniquebraban a la oveja porque andaba brinque y brinque haciendo cosas? Le torcían la patita, ahora sí te quedas quietecito. Un palito y andaba. Y se quedaba, después de curarse, se quedaba quietecito. Y el mismo método era para las demás ovejas. Empezaban a hacer lo mismo. Pero los pastores ahora se creen más. Ahora sí, como misericordiosos que Dios. No, ¿cómo le vamos a tirar de piedras a la oveja? ¿Cómo la vamos a lastimar? Bueno, si la oveja no quiere andar en el redil, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace el Señor Jesús cuando la oveja se fue del... ¿no? O cuando se le pierde la oveja? Va a ir, rescata, dice, ¿no? Nos considera sus ovejas. Pero el que no considera sus ovejas, déjame decir que no lo busca. Así de fácil. Entonces hoy en día, fíjense, nos está diciendo, ¿qué hacen ellos? Se empiezan a contar chistes, le bajan a sus temas. Y muchos defienden a estos hombres, hermano, porque así están. No les ha alumbrado la palabra del Señor. No es que tengamos en contra de algo de ellos, pero desgraciadamente se perdieron, se fueron en algo que no es conforme a la palabra de Dios. Más por eso se enoja, los defiende, ¿no? Es como decía una vez, lo puedo decir, el Marcos Witt, ¿no? Dice, yo a mis hijos les digo que piensen en grande y que piensen en dinero. ¿Por qué dicen que Dios, fíjese lo que dijo, por qué dicen que Dios habla más del infierno si Él habla más de dinero? Yo nunca lo he visto en la Escritura. Más bien dicho, habla más del infierno que del dinero. El mismo Señor Jesús. Si usted va a los evangelios y empieza, porque no va a decir, ay, ¿dónde dicen?
Empezamos a buscar, hermanos. Imagínense entonces. Si tipos como este, que Marcus Witt era de la Lakewood Church, también fue pastor de ahí. ¿Se acuerdan que yo le dije 8 días que era pastor de ahí? ¿Ya? Ahora se quedó el famosísimo Rodrigo Montero. Entonces no nos molesta cuando nos dicen, no, es que él está predicando, él está llevando la palabra, a donde nosotros no podemos ir, o a donde ustedes no quieren ir. Hermano, usted y yo, nuestro deber es de predicar la palabra, la sana escritura de la Biblia. Y pues, hoy en día lo ven como que no, ustedes están perdidos. Ustedes lo que están predicando son cosas. Mire, le hemos dicho algo que no está en la palabra del Señor. O dígame cuántas veces le he traído un libro para allá. Por eso hay que buscarle, hermano. Entonces, mire, esta gente lo que hace pues, entretener a la iglesia. Como le llama el pastor Chuy, ¿no? Al mantener entretenido, ¿verdad? Al gusto del cliente de la iglesia. En las iglesias light, dicen. Entonces, imagínense, ¿verdad? Como una vez le dicen al hermano, estaba viendo una predicación y dice, ¿tú te crees el Mesías de Guadalajara? Dice, porque siempre andas ahí. No, pero es un hombre que ha dado la palabra. Yo creo que todos hemos aprendido. Yo creo que no soy el único que lo escucha, ¿no? Donde hemos aprendido la escritura, hermano. Y dije a mis hijos, hombres como él, hay pocos, ¿eh? Porque sí hay hombres que predican la escritura. Hay hombres que buscan de Dios. Hay en iglesias que sí buscan del Señor. No estamos diciendo que todas, no. Pero desgraciadamente, el 90% de las iglesias tienen todos estos métodos. Desgraciadamente. Tienen el 90% de todos estos métodos que les digo, hermanos. Dice, para los pentecostales en las reuniones no solamente es suficiente ver sanidades. ¿No? Eso es lo que quieren ver. Hablar en lenguas, pronunciar palabras proféticas. ¿Usted ha visto esto, de pronunciar palabras proféticas? Donde llega el apóstol y le dice, México, el Señor me ha dicho que va a haber un cambio, dice, se va a acabar el narcotráfico. Y al contrario, hermano, está peor. Imagínense, ¿verdad? O Colombia vas a ser una nación grande. Imagínense. Empiezan a hablar. Guatemala, dice, todo el pueblo va a ser para Dios. Imagínense, ¿no? Hermano. Imagínense. Una iglesia, ese tipo, mire, Cashflow tiene una iglesia, una grandísima iglesia donde dice, para que, y agarra, ¿sabe lo que hace? Agarra una Biblia y la avienta abajo, porque aquí está fundamentado sobre la roca. Eso ya son supersticiones, hermano. Pues tú predicar la palabra, y acuérdate, dice aquí Pedro, vas a hacer, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué dice? ¿Qué nos van a hacer, hermano? Vamos a leer. 4:12 dice. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. ¿Quién le va a gustar, no? Pero no, qué triste. Mejor que te alegres que te digan, tú eres cristiano, eres muy... Ahora sí que quieres ser muy íntegro, ¿no? A que te digan, tú cristiano sigues siendo el mismo. No cambias. ¿Para qué me dices aquí si sigues haciendo el mismo? Dice, no, hermano. Por eso dice aquí Pedro, alégrense, dice, por ser cristianos. Dice, sin embargo, el 15, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas, entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio que los llame por el nombre de Cristo. Pues Él ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar? Por lo de allá afuera. Por la casa del Señor, Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron. Fíjese aquí, la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas, dice en esta traducción,
Si el justo a duras penas se salva, dice, ¿qué serán de los pecadores que viven sin Dios? Fíjese, ¿eh? Si apuradamente usted anda pasando, pero de panzazo, ¿no? Pero qué más triste aquel que se engaña y dice, yo soy cristiano, pero sus hechos dicen otra cosa. De modo que si sufren de manera que agraden a Dios, sigan haciendo lo correcto y confiésenle su vida a Dios, que los creó, pues Él nunca les fallará. Vamos a ver. Si hay alguien, te puede fallar el amigo, el vecino, hasta el hermano que tal vez está aquí en la iglesia, pero Dios no te falla, mi hermano. Así que si el juicio va a empezar por ¿dónde? La casa. Aquí hemos venido hablando siempre, hermano. Usted dirá, ay, siempre que lo manejemos al pecado. Pues no es que soy yo, hermano, es el Señor. Y si nos habla a todos, incluyéndome a mí, es por algo, hermano, porque nos conoce. Voy a terminar aquí, dice, por eso dice estas iglesias, para los pentecostales, dice, no es suficiente ver sanidades, hablar en lenguas, pronunciar palabras proféticas, practicar exorcismos públicos, ¿no? Fíjese, ¿no? Sino que ahora en las reuniones deben haber la risa santa, el gruñir como animales, el tumbarlos en el Espíritu Santo, hacer guerra espiritual, ver caer oro dentro de las iglesias para los feligreses. Vean, ¿eh? Dice, embriagándonos con el Espíritu, dice, y tener apóstolos con todos los dones bíblicos, dice. Cabe mencionar que las reuniones neopentecostales son copiadas en todo el mundo por las demás iglesias, debido a los medios de comunicación, sobre todo por las cadenas de televisión, promoviendo un producto de importación basado en una vida cristiana victoriosa de la cultura norteamericana, pero aplicando aún a los países en vía de desarrollo, dice. Fíjese, tiene críticas ya para terminar. Los neopentecostales han recibido diversas críticas por varios grupos cristianos, vean, no somos los únicos, incluyendo a los pentecostales, dice, tradicionales, aunque tienen las bases de las mismas creencias, acuérdense, tienen las mismas bases, pero ellos traen más cosas nuevas para la iglesia, dice. No son compatibles con sus nuevas enseñanzas o en la forma de rendición de cuentas. Tergiversar la Biblia, poca importancia a la historia del cristianismo, enseñanzas y prácticas, dice aquí, no bíblicas, organización teocrática y autoritaria. ¿Cómo la ven? No hay iglesias así. Aquí lo que diga yo y nadie tiene que decir nada. Por eso a esas iglesias le llaman teocráticas y autoritarias. Así que usted no tiene voz ni voto, ¿eh? Fíjese, distintos de niveles de cristianismo, esclarecimiento explosivo y la perspectiva de la iglesia como una empresa o negocio rentable. ¿Cómo la ve? Que si te vas de esta iglesia, te llevan las 10 plagas. Que si tú te vas de aquí, no vas a prosperarte. Así te dicen. Que si tú te vas de aquí, ya estás maldecido, dicen. Ya. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, allá ya se reúnen 5, eso no es de Dios. Déjeme decirles, Dios nos da la capacidad para cuántos llevar. Después va a ir trayendo. Él los va a traer, ¿verdad? Siempre y cuando usted también predique, porque todos estamos llamados a llevar, ¿no?, el evangelio del Señor Jesús, ¿no? Ir a predicar y hacer discípulos ¿en qué? En su nombre. ¿Y usted cómo va a ser discípulo si no es discipulado primero? ¿Cómo cree que yo soy discipulado por otro hermano que enseña la palabra que también tengo que aprender conforme a las escrituras? Entonces, ¿qué es que hacen aquí? Tergiversan la Biblia, dice. Pero usted dice, no, usted no sabe que a lo mejor su iglesia es del pentecostal. Somos pentecostales. Pero imagínense, están llenos de, ya para culminar aquí.
personalidades del neopentecostalismo, nomás se lo voy a dar rápido. Benny Hinn, María Luisa Peraquive, Pat Robinson, César Castellanos, Tommy Tinson, Dennis Bennett, Michael Harper, Gerard Brenzer, Kenny Copeland, Cash Luna, Kitty Silva, Dante Geben, Ronnie Charles. Y la lista sigue siendo más, hermanos, bastantísimo más, ¿verdad? Desgraciadamente, acuérdense, todos los cantantes que empezaron un día primero adorando al Señor y después su fama se fue creciendo, igual las iglesias pentecostales, neopentecostales los invitan. Es el caso, como fue el caso de Jesús Adrián Romero, un cantante cristiano, también fue pastor de la iglesia carismática Vino Nuevo, fíjense, en Ciudad Juárez, México. Su música es entonada en muchas iglesias pentecostales, incluso en los movimientos de renovación carismática católica. Ahí para que no les diga, ay, no es, el hermano está predicando el evangelio, dice, ¿no? Por eso en los últimos días, hermano, vamos a ser probados, de verdad, quién es quién no es quién. Y les voy a dar unos cuantos para que no digan, ¿verdad? Muchos en las iglesias hispanas, para los más famosos, dice aquí, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Juan Carlos Alvarado, Vernon Monroy, Armin Muriel, ¿verdad? Hillsong United, a que muchos jovencitos les gusta eso, Rojo, Inspiración, entre otros muchos. Ahora, y desgraciadamente, digo, un día empezaron bien, pero la fama se fue a la cabeza, hermanos. Y hoy, como dicen ellos, no me importa lo que digas tú, que estás predicando, o aquel que diga que yo voy a hacer lo que Dios me mandó, dicen ellos, excusándose. Pero el deber de ellos es orar, ¿no? Pedirle al Señor pues que siga teniendo esa misericordia y que vuelvan ahora sí como le habla a la iglesia, que no se olviden, ¿no? O si ya se olvidaron de su primer amor, porque lo pueden incluir, ¿no? Jesús aquí, Jesús allá, y cantamos para Jesús, pero sus hechos dicen otra cosa. Preguntémonos, ¿cuántas veces van a dar un concierto gratis? ¿Cuántas veces van a regalar CDs? ¿O a poco dicen iTunes, descárguelo gratis? Ah, no, ¿verdad? Se lo dan en especial. No. Y si seguimos, ¿qué dice? Desgraciadamente todas las iglesias van, ¿qué? Siguiendo el movimiento de estas iglesias. Pues es como un virus, se ha infectado, desgraciadamente, en las iglesias. ¿Y hay curación? Claro que sí, con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí lo dejamos, y damos gracias al Señor, ¿no? Y bueno, ya para acabar aquí dice, cantos con diferentes ritmos ahí ellos, ¿ya? Si usted le suena aquí, dice cantos con ritmos, ¿ya? Ranchero, cumbia, hip hop, rock, pop, salsa, reggaetón, rap. Dice, dependiendo de la cultura, dice, o la región o la misma organización religiosa. Pues hay muchos que consideran mundanos este tipo de ritmos musicales. Nosotros ya aprendimos, ¿no? ¿De dónde tenemos que cantar? ¿De dónde? Es que no están los músicos, hermano. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Usted cree que en aquel tiempo había muchos músicos? Con la tecnología, pues imagínense, tremendo, ¿no? Mire, ¿qué dijeron Pablo y Silas? No, pues no está la música de la baja, no están los músicos para cantar aquí en la iglesia. A ver cómo le vamos a hacer, Pablo. Dijo Silas, pues, ay, a ver, llámate por ahí los de la cárcel que se toquen algo. No, ellos empezaron a entonar alabanzas, cánticos al Señor. Fíjese, tanto el milagro que mire qué sucedió. Esa es la verdadera adoración, hermano. Ser agradecido donde tú estés. Ay, Señor, ¿verdad? Pero hoy en día, si no hay música, no alabamos. Y si no es lo que me gusta, mucho menos. Pues demos gracias al Señor y que nos siga guiando con su palabra, con su Santo Espíritu, porque un día también a nosotros
nos pedirá cuentas. Señor, te damos gracias hoy en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, porque eres maravilloso, porque nos enseñas, porque nos guías. Gracias, mi Dios. Tu palabra es lo más hermoso. Tu palabra, Señor, nos descubre todo a nosotros, Señor. Nos ve, conoce el corazón, los pensamientos. Tú lo conoces todo, mi Dios. Pero si algo estamos seguros, que aunque nosotros te somos infieles, te fallamos, tú sigues siendo fiel para con nosotros, mi Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias por aquellos, Señor, que se pueden acordar de que un día, Señor, te servían de corazón y que ahora su corazón lo desviaron a las cosas terrenales de este mundo, Señor, y que van en pos de ellas, Señor. Aún en su propia opinión pensando, estoy haciéndolo para ti, pero muchas veces se engañan, mi Dios, porque se están llenando los bolsillos, Señor. Muchas iglesias ven, Señor, como, Señor, un negocio rentable, dicen, para sacar provecho de ellos. Ay, Señor, y sabrán que un día nos pedirás cuentas, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti, Señor. Guárdanos, Señor, guarda nuestro caminar, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, Padre amado, Señor. Guíanos y ayúdanos, y también a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos, Padre amado, Señor, con tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludarnos unos a otros en ósculo santo.